Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que se encuentren bien, que haya sido una semana llena de bendición, una semana llena de comunión con Dios. Voy a compartir la enseñanza del día de hoy, la cual he querido titular Tres cosas para aprender del profeta Elías. Hay muchas cosas que aprender de los grandes hombres de Dios. Y voy a invitarle a abrir la Biblia en el capítulo número 5, versículos del 17 al 18. Capítulo número 5, del 17 al 18 eh, del, del libro del apóstol Santiago. Tres cosas para aprender del profeta Elías. Santiago capítulo número 5, versículos 17 al 18. Vamos a leerlo todos. Ahí voy a dar unos minutos para que usted pueda encontrar en su Biblia la epístola de Santiago capítulo número 5. Dice la santa palabra de Dios en el versículo 17 al 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Voy a hacer especial referencia a lo que dice el versículo, capítulo número 17, dice, semejantes a las nuestras. Un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y sin embargo, con esas pasiones sujetas a las nuestras, con esas debilidades propias del ser humano, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró fervientemente. Esa no fue una oración de un minuto, una oración a la ligera, fue una oración ferviente, una oración donde seguramente Elías derramó su corazón. Elías pudo clamarle a Dios con bastante angustia, y su espíritu se conectó con el Espíritu de Dios y pudo decirle tantas cosas que solamente en una oración donde derramamos nuestro corazón, derramamos nuestra alma, nuestro espíritu, hablará cosas que solamente Dios en su infinita misericordia puede comprender la profundidad de la angustia del ser humano. Oró fervientemente. Sobre eso voy a predicar. Existen unas premisas interesantes que yo quisiera que las leyéramos con cuidado. Por eso esta presentación del día de hoy es un poquito más textual en la diapositiva, pero debe de ser así. El capítulo número 15, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Cada vez que usted y yo leamos una historia, una situación en la Biblia que le sucedió a los grandes hombres de la palabra de Dios, eso nos tiene que consolar, nos tiene que dar esperanza, nos tiene que dar aliento, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El capítulo 4 de Romanos dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. En otras palabras, Abraham creyó a pesar de que lo que veían sus ojos, el deterioro de su cuerpo físico, no tenía, desde la perspectiva humana, no tenía por qué darle esperanza. Sin embargo, él creyó en esperanza contra esperanza. En otras palabras, él le creyó a Dios a pesar de que sus ojos
estaban viendo otras cosas. Y David escribe en el Salmo 25, la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y Pablo escribe a los Corintios y dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de todos nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas que usted encuentra en la Biblia tienen el sello de Dios, la garantía de que todas las promesas de Dios son verdad. Y lo otro, que es bien importante y es un versículo que quisiera que usted lo guardara en su corazón permanentemente, al igual que yo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No se confíe de su santidad. No se confíe de su fidelidad. No se le olvide que usted y yo estamos cubiertos de un cuerpo humano vendido al pecado, como dice la Biblia, sujeto a pasiones, y que seguramente estamos tan expuestos como cualquier otro a fallarle a nuestro Dios, pero fiel es Dios, dice la Biblia, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Lo primero que yo quiero que seguramente podamos aprender del profeta Elías. No se le olvide que son tres cosas. Esta es una enseñanza relativamente corta, pero son tres grandes mensajes que nos dejó el profeta Elías. Elías había orado sobre toda la tierra de Israel. El pecado en Israel había sido crecidos, el pecado se había enseñoreado de la nación de Israel, el rey Acab se había casado con una mujer impía y esta mujer, Jezabel, había hecho que el profeta Elías casi que llevara a la nación de Israel a olvidarse de Dios. Y Elías ora a Dios para que no llueva y Dios, en su infinita fidelidad a su palabra, porque en el libro de Deuteronomio, una de las maldiciones que vendría sobre la nación de Israel si se olvidaban de Dios era que el Señor cerraría los cielos para que no cayera lluvia, y Elías, conociendo esa palabra de Dios, ora para que no llueva y efectivamente no llueve, sino deja de llover y vuelve la lluvia posteriormente solamente por la palabra de Elías, una oración de Elías a Dios para que abra nuevamente los cielos. 3 años y medio de una gran sequía, de unos cielos cerrados. Ya el hambre empezaba a aparecer, el desespero en la casa del rey Acab había aparecido. Acab había mandado a todo su ejército a buscar a Elías en toda la tierra de Israel para que lo trajeran y para que Elías seguramente orara para que hubiera otra vez lluvia. Y todo parecía venirse abajo. Pero vamos a mirar cuál fue la reacción de Elías frente a una situación calamitosa. ¿Cómo reaccionó Elías? En el primer libro de Reyes, en el capítulo número 18, versículo número 42, dice, postrándose en tierra, puso el rostro entre sus rodillas. Postrándose en tierra, puso el rostro entre sus rodillas. Y esa es una gran enseñanza frente a un entorno totalmente desolado, frente a una situación bastante difícil, frente a un entorno sin esperanza. La primera enseñanza que nos deja Elías es: póstrese en tierra y ponga su rostro sobre sus rodillas. Cuando uno ora de rodillas, es la posición de humillación más grande que puede tener el ser humano frente a su Dios. Seguramente hay otras,
no hay una postura única en la Biblia para orar, pero lo que sí se sabe es que cuando el ser humano cae de rodillas e inclina su rostro sobre sus rodillas, es la posición de humillación y es la señal de que el ser humano está indefenso, derrotado totalmente y va en busca de Dios. Frente a la situación de pandemia, frente a la incertidumbre que existe hoy en el mundo, frente a la angustia, frente a la desesperanza, como Elías, postrémonos de rodillas. Elías decidió silenciar todo lo que estaba a su alrededor. El Señor Jesús dijo: y tú cuando ores, ve al rincón de tu recámara y cerrada la puerta. En otras palabras, vaya y busque un sitio donde usted esté a solas con Dios. Un sitio donde nada le perturbe la comunicación con Dios. Eso hizo Elías. Postrándose en tierra, puso el rostro entre las rodillas. Yo le voy a invitar a Primero de Reyes, capítulo número 18. Vaya a la Biblia. Primero de Reyes, capítulo número 18. Y el versículo número 42. Vamos a leerlo. Dice, voy a leerlo del versículo 41. Dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Elías buscó un sitio, un lugar donde podía estar a solas con Dios. El Señor Jesús dijo: vaya al rincón de su recámara, a un sitio seguramente solo donde usted pueda hablar conmigo y contarme sus angustias, sus tristezas, sus preocupaciones, sus desesperanzas, donde nadie interrumpa la comunicación que usted tiene conmigo. Eso hizo Elías. Y Elías le dijo a Acab: no había ni siquiera una nube en los cielos. Elías se dirige al rey de Israel y le dice en el versículo 41: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Lo que Elías oyó en su espíritu contradecía lo que percibían sus ojos y sus oídos. Su espíritu pudo decir la lluvia, pudo sentir la lluvia antes de que cayera la primera gota en el suelo. La comunión íntima con el Señor son con los que le temen. La Biblia dice que el profeta Eliseo posteriormente en Samaria, los asirios fueron y rodearon la ciudad de Samaria para matar al profeta Eliseo. Y el siervo de Eliseo se levantó de mañana y vio todo el ejército asirio alrededor de la ciudad en las montañas. No se le olvide que el ejército asirio era el ejército más poderoso de la época. Y este hombre, perturbado por lo que sus ojos físicos veían, fue y le dijo al profeta Eliseo lo que estaba ocurriendo, y Eliseo oró a Dios para que el Señor abriera los ojos espirituales de su siervo. Y cuando esto ocurrió, la Biblia dice que el siervo de Eliseo pudo ver ángeles de Dios alrededor de Eliseo. Solamente en el espíritu usted podrá ver lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Puede ver que el ángel del Señor está acampando ahí. Puede creer con mayor vehemencia las promesas que Dios tiene. Elías oyó en su espíritu las primeras gotas de lluvia después de 3 años y medio. Sus ojos físicos no podían percibir lo que su espíritu percibía. Cuando Dios le habla al ser humano en el espíritu y no en la carne, entonces
usted podrá sentir que lo que Dios está hablando es real. Por eso dice el capítulo número 4 del Evangelio según San Juan, que el Señor busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando usted y yo leemos la Biblia o cuando oramos y el televisor está prendido y todo el mundo está pasando de un lado para otro, créame que será mucho más difícil entrar en la presencia de Dios. Pero cuando cerrada la puerta, empezamos a contarle a Dios nuestros secretos, nuestras angustias, Dios nos hablará al Espíritu. Y el Espíritu de Dios hablará a nuestro espíritu y nuestra fe empezará a crecer. Y es probable que lo que usted oiga en el Espíritu de parte de Dios contradiga lo que sus ojos o su intelecto o lo que los demás dicen, ¿cierto? Elías tuvo que descartar todos los indicios que apuntaban a que no llovería. Cuando uno está seguro de que Dios ha prometido algo, uno tiene que hacer caso omiso del negativismo del entorno, de las señales del entorno. Cuando Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé, es porque Dios no nos dejará ni nos desamparará. Dios le dijo a Abraham 400 años antes de que ocurriera, Dios le dijo a Abraham, esta tierra donde tú estás parado, esta tierra la daré a tu descendencia. Pero primero estarán cautivos 400 años en Egipto y después regresarán aquí y yo les daré esta tierra. Y así sucedió. Tal cual, así sucedió. Por lo tanto, cuando la situación esté oscura, cuando todo a nuestro alrededor esté sin esperanza, cuando todo a nuestro alrededor apunte a que no hay salida, la primera enseñanza que nos deja Elías es: póstrese. Busque un lugar solitario. En el rincón de su recámara, cierre la puerta y busque al Señor de rodillas, en la intimidad, en la soledad, y cuéntele a Dios lo que está pasando y lo que usted está sintiendo. Y lo que usted le diga al Señor en secreto, Él se lo revelará en público. Dios contestará como siempre lo ha hecho. La segunda enseñanza que yo encuentro, de muchísimas que hay, no solamente hay 3 enseñanzas, yo simplemente para la enseñanza de este día tomé 3 enseñanzas. Aparece en el versículo 43, dice así: y dijo a su criado, capítulo 18, versículo 43, sube ahora y mira hacia el mar. Sube ahora y mira hacia el mar. Y dice la palabra de Dios, y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Ve y dile acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y de este versículo hay 4 cosas interesantes que yo quiero resaltar. La primera, uno debe esperar la respuesta de Dios y no de la gente. Jeremías escribe en el capítulo número 17, versículos 7 y 8, bendito el hombre que confía en el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. No temerá cuando llegue el calor. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto.
quite sequía y coloque pandemia. No temerá cuando llegue el calor. En el año de la pandemia no se inquietará. No dejará de dar fruto. No se le olvide que su sustento y mi sustento, su salud y mi salud, su bienestar y mi bienestar, no depende de la empresa donde usted trabaje ni de los ahorros que usted tenga en un banco. Única y exclusivamente depende de Dios. No debemos esperar una respuesta de los hombres, sino de Dios. Este joven subía y veía en el mar y decía: Elías, no hay nada, todo el cielo está limpio, ni siquiera una nube. Y Elías le dijo: sube 7 veces. Y seguramente este muchacho de mala gana iba y venía, hasta que finalmente dijo: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, una pequeña señal que sube del mar. Para eso era suficiente para el profeta Elías. Lo segundo, usted y yo tenemos que seguir creyéndole a Dios. Elías recibió una y otra vez un informe negativo. Y eso desanima. 7 veces, 6 veces le vino y le dijo: no hay nada. Sin embargo, Elías siguió creyendo hasta que la 7ª vez su criado dijo: veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. Dios le había prometido a Elías que vendría la lluvia otra vez solamente por su palabra. Dios le había prometido que la lluvia llegaría y él se aferró a esa palabra. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor me guiará aún más allá de la muerte. Esas son palabras del Señor. No son palabras de un político o de un médico o de un familiar. Esas son palabras de Dios y todas las promesas en Él son sí, amén. O sea, son ciertas. Y lo tercero, no debes dejarte influir por los que no comparten tu visión. El criado de Elías seguía diciendo: no hay cambios. Y seguramente algunas personas alrededor nuestro no tienen la fe o ni siquiera son cristianos y sus informes son desalentadores constantemente. Ayer me decía una persona: don César, ¿usted qué opina de la vacuna? ¿Si va a salir o no va a salir? ¿Y esto va a pasar o no va a pasar? Y yo le dije: la Biblia dice que los ojos del Señor están sobre la ciencia. Solamente cuando Dios decida que haya una vacuna para esta humanidad y que sea efectiva contra el COVID-19, entonces la vacuna saldrá. Esto no depende de los hombres. Esto depende solamente de Dios. Los ojos del Señor están sobre la ciencia. No hay nada más que decir. Y seguramente las noticias de la radio, de la prensa, de la televisión son desalentadoras. Pero es el momento de que usted y yo solamente tengamos que dejarnos influir por lo que la palabra de Dios dice. Y cuarto, usted tiene que disponerse a recibir. Elías puso el rostro sobre sus rodillas. Esa es la postura adoptada para dar a luz, dicen los ginecólogos y los pediatras. Lo que está sintiendo Elías es real, esa postura es correcta. Sin embargo, cuando Dios nos va a bendecir con abundancia, su corazón, su cuerpo, su alma, su mente tiene que estar en la posición correcta para recibir la bendición de Dios. Josafat, en Segunda de Crónicas, en el capítulo número 20, versículo del 1 al 4 y después el versículo 12, Josafat recibe una noticia
de gran angustia para su nación. Unos 4 ejércitos vienen contra ellos a destruirlos, y la Biblia dice que Josafat convocó a todo el pueblo y ayunaron y se postraron en tierra y clamaron a Dios. Y la Biblia dice que Josafat volteó a mirar el problema que tenía enfrente, y seguramente postrado en tierra le dijo al Señor: a ti volvemos nuestros ojos, porque en nosotros no hay fuerza contra ese ejército. A ti volvemos nuestros ojos. En una posición de humillación, en una posición de confianza a Dios. Y Dios peleó por ellos. Siempre peleó por ellos. La tercera y última gran enseñanza la vemos en el versículo número 44. Dice la Biblia en el versículo 44: a la 7ª vez dijo el criado: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y a Dios le gusta usar las cosas que nosotros consideramos insignificantes. 5 panes y 2 peces fueron suficientes para alimentar a más de 5,000 personas. Una onda fue más que suficiente para derribar a un gigante. Él puede utilizar un trabajo sin importancia, un poco de dinero o una idea sencilla para bendecir a uno de sus hijos. Jonatán, el hijo de Saúl, le dijo a su criado: vamos a mirar lo que están haciendo los filisteos y los vamos a atacar. Y la Biblia dice que ellos se fueron, solamente ellos dos, y el ejército de Israel se quedó allá. No se dieron cuenta cuando Jonatán y su criado se fueron. Y Jonatán le dijo a su criado: para Dios es lo mismo muchos que pocos. Dios nos puede dar la victoria a nosotros dos, o puede dar la victoria al ejército. Para Dios no hay ningún problema si hay 5 panes, o si hay 2 panes, o si hay un pan, o si no hay ningún pan para alimentar a toda una multitud. Para Dios eso no es problema. Lo único que Dios necesita es alguien que crea de verdad en Él y se atreva a arriesgarse respaldado por su palabra. Cuando Dios derrame de su bendición sobre usted, entonces usted empezará a ver 3 cosas. Lo primero, que sus problemas no son más que oportunidades para mostrar el poder de Dios. Y lea después 2 de Crónicas 16:9. Lo segundo es que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del cristiano. Cuando usted está angustiado, cuando usted ha bajado los brazos, cuando usted ya no tiene nada más que hacer, entonces Dios mostrará su poder. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad del ser humano. Y lo tercero, en el Salmo 23, versículo 5, dice que Dios preparará mesa en presencia de nuestros angustiadores. En otras palabras, todos aquellos que nos vieron derrotados un día verán cómo la poderosa mano de Dios estará sobre nosotros. Aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Lo único que Dios necesita es que alguien se atreva a creerle. Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Moisés estaba enfrente de un mar embravecido, un ejército poderoso, el ejército de Egipto atrás de ellos. La situación estaba en un momento que no había salida. Era un momento donde la intervención de Dios era imperante. Y la Biblia dice que Moisés clamó a Dios y Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y la Biblia dice que el mar se abrió
y una pared de agua a la derecha y una pared de agua a la izquierda. Y no solamente eso, cruzaron en seco. O sea que el lecho del mar, un viento recio, dijo la Biblia, lo secó de un momento a otro. ¿Usted sabe cuánto se demoraría en una época de verano bien fuerte como la que estamos viviendo ahora, en que el lecho de un río se pueda secar? Pasarían semanas enteras. Sin embargo, Dios en su infinito poder mandó un viento recio y de manera inmediata se secó y los hijos de Israel pasaron en seco. Cuando yo leo eso, yo me emociono de saber que el Señor es mi Dios, porque la solución de su problema es completa. Él no deja ningún cabo suelto. Los problemas que usted y yo presentamos en la vida, en este peregrinaje, son oportunidades para ver el gran poder, la gran misericordia y la gracia de Dios para con nosotros. Cuando usted está derrotado a los ojos humanos, cuando ya no hay oportunidad para nosotros, entonces el poder de Dios aparecerá, su poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando el Señor nos dé a nosotros su gran bendición, todo el mundo lo verá, simplemente para reflexionar. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo Dios. Jesucristo fue poderoso para solucionar problemas físicos y espirituales, pero también es poderoso para mostrar su gracia. A veces Satanás viene a nuestra mente y nos dice, sí, pero eso fue para Elías, que se portaba bien, pero usted que se porta mal. La gracia del Señor Jesucristo, la misma gracia que estuvo con la mujer adúltera, que pudo decirle, mujer, ni yo te condeno, yo no te condeno. Ve y no peques más para que no te venga algo peor. Ni yo te condeno. Esa misma gracia está ahí. No te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Que el Señor los guarde y los proteja en esta semana. Que Dios nos llene de bendiciones y nos llene de esperanza en medio de este mundo que no tiene esperanza. Solamente el Señor es nuestro ayudador. Que Dios los bendiga grandemente, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la paz que necesitamos.